Hola, bienvenidos a otro nuevo video. En esta ocasión hablaremos sobre variación de parámetros. Es otro método para encontrar una solución particular, ¿no? Ah, caray, eso sí me interesa. Bueno, recordemos hasta el momento ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, nosotros hemos estado resolviendo una ecuación diferencial en donde tenemos coeficientes constantes, ¿no? Una ecuación diferencial de esta forma, ok, por supuesto no homogénea, ¿no? Ya pasamos el caso homogéneo y ahora estamos resolviendo una ecuación diferencial no homogénea con coeficientes constantes. Si nosotros recordamos, una solución general a esta ecuación diferencial viene dada por la suma de dos soluciones. Una solución que le denominamos YH, que es la solución a la ecuación homogénea asociada, es decir, cuando esta g de x vale 0, más una solución particular. En los videos anteriores hemos estado o resolvimos, más bien encontramos esta solución particular utilizando el método de coeficientes indeterminados. Recuerden, ese método solamente aprovechaba la estructura o hacía uso de estructuras matemáticas que conservaban esta estructura a irse derivando varias veces, ¿no? Entonces recordemos, el método de coeficientes indeterminados solo nos permitía resolver ecuaciones en donde g de x tenía forma de polinomio, exponenciales, senos, cosenos y pues combinaciones o productos de este tipo de funciones, ¿no? Cuando era así, pues nos era bastante útil para resolver este tipo de problemas. Cuando nosotros tenemos funciones en las que cuando tenemos g de x en las que ya no son funciones de ese tipo, pues obviamente ese método ya no nos sirve, ¿no? Entonces en este caso vamos a ver el método de variación de parámetros, que es un método más general en las que vamos a poder resolver funciones aparte de las funciones que ya habíamos trabajado, como otro tipo de funciones, ¿no? Funciones logarítmicas, tangentes, cualquier otro tipo de función, ¿no? Ok, entonces otra diferencia que tiene es que este método, variación de parámetros, en este caso, sí nos permite resolver ecuaciones diferenciales cuando no precisamente sean sean constantes, ¿no? Estos coeficientes que no sean constantes, sino que sean funciones de x. Entonces sí nos permite este método resolver este tipo de problemas cuando ya no tenemos coeficientes constantes, ¿no? Para nosotros hasta el momento no podemos hacerlo, ¿no? Sí nos permite este método, hasta el momento no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque una parte de que necesitamos para la solución general es la solución homogénea, y hasta el momento, y repito, hasta el momento nosotros no sabemos solucionar ecuaciones homogéneas que no sean o que no tengan coeficientes constantes, ¿no? Solamente resolvemos ecuaciones con coeficientes constantes de la parte homogénea. Entonces hasta el momento pues solamente podemos restringirnos a esta parte, aunque claro, este método es más general, que sí nos permite, si nosotros pudiéramos resolver ecuaciones con coeficientes no constantes, también podríamos resolverlo, o el método de variación de parámetros podríamos encontrar la solución general a esta ecuación, ¿no? Entonces, bueno, para todo esto para entender cómo se ocupa o cuál es la metodología del método de variación de parámetros, vamos a analizar vamos a analizar una ecuación de segundo orden, ¿no? Para que se entienda la metodología de lo que es este proceso o este método de variación de parámetros, ¿no? Bueno, entonces supongamos que nosotros tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, ¿no? Entonces para eso vamos a apuntarlo aquí. Les digo, analicemos qué pasa con una ecuación de segundo orden, y a partir de eso ya podemos nosotros ver qué pasa con una ecuación de enésimo orden, ¿no? Ok, entonces vamos a ver, analizando la ecuación, una ecuación
de segundo orden. Ajá. Ok, entonces una ecuación de segundo orden, si ustedes recuerdan, una ecuación de segundo orden se puede escribir de la siguiente forma, ¿no? Una y prima menos, bueno, una más, vamos a ponerle una, vamos a escribirlo bien, ¿no? Y prima más una función p de x multiplicado por y prima más una función q de x multiplicada por y esto tiene que ser igualado a una función g de x, ¿no? Entonces vamos a analizar lo que es una ecuación de segundo, el caso para una ecuación de segundo orden. Ok, entonces nosotros tenemos una ecuación de segundo orden. Nosotros tendríamos que la solución general a esta ecuación va a ser, la solución general a esta ecuación pues va a ser una la suma de la solución a la ecuación homogénea asociada más una solución particular, ¿no? Nosotros recordemos que entonces para darle solución, para encontrar la solución homogénea, pues hacemos g de x igual a 0, ¿no? Entonces cuando nosotros tenemos esa solución, encontramos que de YH, la solución a la ecuación homogénea asociada, pues simplemente iba a ser una combinación C1 por Y1 más una C2, Y2, ¿no? Ajá. Encontramos, recuerden, proponemos que Y, la solución a esta, tiene que ser de la forma exponencial m1x. Entonces encontramos que la solución de esta homogénea asociada, la solución a la ecuación homogénea asociada tiene que ser de la forma C1, Y1 más C2, Y2, ¿no? Donde C1 y C2 son constantes. Ok, ahora nosotros lo que tenemos que hacer es, o bueno, lo que hace el método de variación de parámetros es que se basa en el conocimiento de la solución general, o más bien en el conocimiento de esta solución homogénea asociada, ¿no? Entonces propone que esta y particular se propone que esta y particular tenga una estructura similar a la estructura de la solución homogénea, o sea, de la solución a la ecuación homogénea asociada, es decir, pero que en lugar de que estas Cs sean constantes, ahora van a ser funciones, ¿no? Es decir, propone, vamos a ponerlo bien, propone una estructura similar a esta, pero en lugar de que sean constantes, sean funciones. Esto le va a permitir, pues como su nombre lo dice, variar parámetros, ¿no? Cuando hacen la variación de parámetros es jugar con esta solución particular de tal forma que se encuentra cuánto debe valer U1 y U2, ¿no? Para encontrar esta solución, es decir, propone una misma estructura, una estructura similar a la parte de la solución a la ecuación homogénea asociada, pero en lugar de constantes las propone como funciones. Entonces quedaría la solución particular, la propone como U1 de x por Y1 más U2 de x, y obsérvese que estas ya son funciones, no son constantes. Entonces multiplicado por Y2, ¿no? Entonces esta es la propuesta que hace el método de variación de parámetros. ¡Demonios! En verdad es una persona de temer. Propone una solución de estructura similar a la de la
solución de la ecuación homogénea asociada, pero en lugar de tener una constante, propone que sean funciones. Estas funciones pues va a ser de tal forma que, o va a variar todas estas funciones de tal forma que hay que buscar la estructura o las condiciones de esta U1 y U2 de tal forma que satisfagan o que sean soluciones, ¿no? Bueno, entonces propone esta estructura matemática similar a la de la solución homogénea asociada, ¿no? Entonces, recuerden, esta Y1 pues es esta Y1 que tenemos aquí, ¿no? Simplemente que en lugar de las constantes ahora son funciones. Entonces, hace lo mismo, o este procedimiento toma en cuenta, o a partir de las soluciones de la homogénea forma la parte particular, ¿no? Entonces observes, esta Y1 es esta Y1 que tenemos aquí, y esta Y2 es esta Y2 que tenemos aquí. Ajá. Entonces ahora lo único que hay que hacer es encontrar cuánto valen estos valores o las condiciones para que estas funciones sean o para que estas funciones permitan que sean soluciones esta YP, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahora voy a omitir la dependencia en X, o sea, nada más voy a poner U1 y U2, pero se va a entender de que son funciones de X, ¿no? Para no estar escribiéndolo tantas veces, ¿no? Porque van a ver que son bastantes operaciones, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace? Pues propone que la solución particular sea de esta forma, ¿no? Donde U1 y U2 son constantes, son funciones de X que hasta el momento son desconocidas. Lo importante es encontrar estas funciones U1 y U2. Ok, entonces ahora, pues para determinar estas condiciones, pues buscamos, para determinar, estas funciones, buscamos las condiciones para que esta YP sea solución. Entonces, si es solución, tendríamos que derivar una vez, tendríamos que derivar dos veces, ¿no? Entonces, si proponemos que esta sea solución, entonces YP' va a ser igual a, entonces este es un producto de funciones. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La derivada de la primera, que es U1' multiplicado por la segunda más, ahora U1 por Y1', ¿no? Ya derivé el primer producto de funciones, ahora el segundo producto de funciones más U2' por Y2 más U2 por Y2', ¿no? La derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda, ¿no? Un producto de funciones, es lo que estoy haciendo aquí, desarrollando el producto de funciones. Ok, ya tenemos este término. Bueno, antes de continuar con la segunda derivada, vamos a proponer que, aquí en este caso, vamos a proponer que, o supongamos que esta U1' Y1 más U2' Y2 cumplen esta condición. Bueno, como nosotros estamos proponiendo una solución particular, pues yo pido a esa solución particular que U1 y U2 sean tales que cumplan esta condición, que U', U1' Y1 más este otro término sean 0. ¿Esto para qué? Para que al momento de derivar yo esta primera derivada, no me aparezcan la segunda derivada de U1 ni la segunda derivada de U2, ¿no? Porque el proceso sería mucho más complicado. Entonces, como les digo, esta es una solución particular, no pierde generalidad de yo pedirle a esa solución particular una cierta condición extra, ¿no? Entonces esta es una de las condiciones extra que pide, que yo solicito, que este término más este término valga 0. A eso se le llama estrategia. Por lo tanto, YP', ¿cuánto me quedaría? Pues solamente como U1 Y1' más U2 Y2', ¿no?
Ok, entonces esta es una relación que va a ser bastante importante, ¿no? Entonces, como le digo, YP es una solución particular. Entonces, como es una solución particular, yo le pido ciertas condiciones, ¿no? No me lo impide nada, es una solución particular. Entonces yo le digo que deben ser funciones que cumplan esta restricción. Ok, entonces si cumplen esta restricción, pues esta se anula, y esta más esta me da 0, solamente me queda esta y esta, ¿no? Es decir, YP pues va a ser U1 por Y1' más U2 por Y2'. Entonces ahora sí, y obsérvese o entiéndase esta restricción, ¿no? Porque ahorita la vamos a ocupar, ¿no? Ok, entonces YP' es esto. La segunda derivada YP, ¿cómo quedaría? YP', pues hay que derivar esto nuevamente, ¿no? Que es la derivada de la primera por la segunda más ahora U1 por Y1', ¿no? Ya derivé el primer producto, ahora falta el segundo, más U2', Y2' más U2, Y2', ¿no? Esta sería la segunda derivada. Ok, entonces teniendo esto, ahora sí, yo lo que voy a hacer es sustituir todas estas expresiones que yo encontré. ¿En dónde? En mi ecuación, ¿no? En esta ecuación que yo tengo aquí, ¿no? Mi ecuación de segundo orden. Entonces vamos a hacerlo, ¿no? YB'. Tenemos que, lo que vamos a sustituir es, y apunto de nuevo aquí la ecuación, ¿no? Era, ¿en dónde vamos a sustituir? La apunto aquí pues para no estar subiendo y bajando, ¿no? Entonces, ¿en cuál sustituimos? En esta YB' más P de X, Y' más U de X, y esto igual a una función g de x, ¿no? La habíamos denotado como g de x. G de x, si no, si le denotamos. Ok, sí, aquí está, ¿no? Como g de x. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Pues hay que sustituir en esa expresión, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, vamos a sustituir la segunda derivada, es decir, ahora vamos a sustituir YP, ¿no? Sustituimos las derivadas que nosotros encontramos en nuestra ecuación de segundo orden, y entonces obtenemos primero la segunda derivada de YP es U1', Y1' más U1, Y1', más U2', Y2' más U2, Y2', ¿no? Esta es la parte de la segunda derivada de YP. Ahora más la función P de X multiplicada por la primera derivada, que es esta, ¿no? U1, Y1' más U2, Y2'. Ahora más Q de X, falta multiplicar, ¿no? Por la solución particular que yo propuse. ¿Recuerdan cuál era? Pues era U1 por Y1 más U2 por Y2, ¿no? Y ahora sí, esto tiene que ser igual a ¿qué? A G de X. Ajá. Entonces nosotros tenemos, observen esto que está en paréntesis, y la segunda derivada de YP. Esta es la primera derivada, y esta parte de aquí es la solución particular, ¿no? Que yo propuse. Aunque simplemente sustituí lo que yo encontré. Hasta el momento que propongo mi función que sea de la forma U1 por Y1 más U2 por Y2.
derivo y propongo una cierta condición, ¿no? Para simplificar o sí, para hacer más simple el proceso matemático. Ok, entonces propongo y derivo por segunda vez y sustituyo en mi ecuación, en la ecuación diferencial, ¿no? Ok, entonces ahora ¿qué es lo que hacemos? Si factorizamos los valores si factorizamos los elementos que contengan U1 y U2, entonces vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a realizar operaciones y factorizamos los elementos que contengan U1 y U2, ¿no? Entonces para eso nosotros vamos a ir observando a ver qué es lo que podemos factorizar, ¿no? Entonces de este aquí tenemos U1' y1' más U1. Ahora si todos los elementos que contengan U1, vamos a ponerlos en rojo, ¿no? Es este U1, es este obviamente multiplicado por este, y U1 es este y multiplicado por este. Entonces, ¿cuáles son los elementos que contienen U1? Entonces es Y1' más P de X multiplicado por Y1', y más Q de X multiplicado por Y1, ¿no? Estos son los elementos que contienen U1. Ok, entonces ahora, ¿qué hacemos? Más, ¿cuál es el elemento que sigue? U2, ¿no? U2'. U2' por Y2'. Ahora más, vamos a factorizar los elementos que contienen U2, ¿no? Ahora factorizamos los elementos que contienen U2. ¿Cuáles serían los elementos que contienen U2? Vamos a hacerlo con este azul. U2 y U2, obviamente multiplicado por este, ¿no? Cada elemento por este. Ok, entonces si lo factorizamos queda U2, término común, entonces aquí es Y2'. Y2, vamos a ponerle para que no nos vayamos a confundir en el proceso, porque si no, no nos sale esto, ¿no? U2 por Y2', más este término que es PX multiplicado por ¿qué? Por Y2', ¿no? Y2' y más este término que es Q de X multiplicado por Y2. Entonces vamos aquí, creo que ya acabamos, ¿no? Son todos los elementos. ¿Sí o no? Y entonces esto es igual a G de X. Ok, entonces aquí es importante que observen esto. Esto que está aquí, recuerdan que era Y1 y Y2. Y1 y Y2 eran las soluciones a la ecuación homogénea asociada, ¿no? Y1 y Y2 son las soluciones a la ecuación homogénea asociada, es decir, que si yo sustituyo Y1 en esta ecuación, ¿qué es lo que me da? Me da 0, ¿no? Entonces aquí es lo que, observen, aquí es lo que tenemos. Y1 más P de X, Y1' más Q de X, Y1'. Entonces al sustituir esto como es solución a la ecuación homogénea asociada, esto es igual a 0, ¿no? ¿Por qué? Porque Y1 es solución a la ecuación homogénea asociada. Si yo sustituyo esto por definición, esto me tiene que dar igual a 0, ¿no? Que era la ecuación homogénea asociada. Y pasa exactamente lo mismo si ustedes observan Y2' más P de X, Y2' más Q de X, Y2.
pasa lo mismo, pero ahora con Y2, y Y2 también es solución a la ecuación homogénea. Tenemos dos soluciones, ¿no? Tenemos esta solución, y simplemente la solución a la ecuación homogénea era la suma de estas dos, la solución general a la ecuación homogénea. Ok, entonces este término que aparece aquí también se hace 0. Ajá. ¿Por qué? Porque Y1 y Y2 son soluciones a la ecuación homogénea asociada. La ecuación homogénea asociada es esta cuando g de x es igual a 0. Entonces, si yo sustituyo esto, ¿a qué me da igual? Pues a 0, ¿no? Ok, entonces, ¿qué es lo que obtenemos? Que todo esto se fue, nada más lo único que sobrevivió, ¿cuál fue? Sobrevivió esta U1' Y1' más U2' Y2', y esto es igual a ¿qué? A g de x. Ajá, voy a apuntarlo bien porque se fue. Esto es igual a g de x, ¿no? Esto es lo que sobrevivió. U1' por Y1' más U2' por Y2' es igual a g de x. Ajá. Ok, entonces ustedes recuerdan la condición que yo puse hace rato. Entonces, para que sea solución tiene que cumplir estas dos condiciones. ¿Cuál? La apunto aquí, ¿no? Arriba. La primera condición es que U1' por Y1, U1' por Y1 más, ¿qué es aquí? U2', ¿no? U2' por Y2, U2' por Y2 sea igual a 0. Ok, tal vez aquí lo voy a pintar, voy a acomodar este sistema de ecuaciones que yo tengo para que lo vean bien, ¿no? Entonces ustedes observen que para que se note, vamos a apuntarlo, bueno, así con el mismo color, pero apuntamos así. Esto es exactamente lo mismo que si yo tuviera que Y1 por U1' más Y2 por U2', ¿no? A ver, vamos a apuntarlo porque vamos a apuntarlo bien porque parece que esto Y1 por U1' más Y2 por U2', y esto es igual a 0. Y en este caso tenemos que Y1' por U1' más Y2' por U2', y esto es igual a g de x. Si ustedes observan, tenemos un sistema, y este es el bueno, ¿no? Es un sistema de dos ecuaciones, donde ¿cuáles son nuestras incógnitas? Mis incógnitas son U1' y U2', ¿no? Tenemos un sistema, aquí un sistema de dos ecuaciones, como por ejemplo cuando ustedes tienen 3x más 2y igual a 0 y 4x menos 3y igual a 2, ¿no? Supongamos. Las incógnitas en este caso son x y y. En este sistema de ecuaciones, ¿cuáles son las incógnitas? U1' y U2'. ¿Se acuerdan cuál era la finalidad? Desde un principio la finalidad era encontrar estos valores U1 y U2. Aquí en este sistema de ecuaciones, pues yo lo que voy a encontrar es U1' y U2', es decir, sus derivadas, ¿no? Bueno, entonces, pues no tengo directamente U1 y U2, ¿no? Pero tengo sus derivadas, entonces pues algo es algo, de hecho es mucho, ¿no? Tengo sus derivadas, pues ya sé cómo encontrar las funciones, ¿no? Entonces, pero paso por paso. Entonces, tengo un sistema de dos ecuaciones, y ustedes ya son expertos en resolver este tipo de sistema de ecuaciones, ¿no? Recuerden cuáles son las
incógnitas aquí están, ¿no? U1' y U2'. ¿Cómo resuelven ese tipo de ecuaciones? Pues existen varios métodos, ¿no? Vamos a utilizar el método de Cramer. ¿Se acuerdan cómo se encontraba el método de Cramer? Entonces para encontrar, recuerden, lo que tienen que hacer es, para un sistema de ecuaciones de ese tipo, pues primero tendrían que determinar, supongamos, definámosle un delta, ¿no? Delta es el determinante de ¿qué? Vamos a ponerle aquí, más arriba, ¿no? ¿Se acuerdan cómo lo resolvían? Delta era, lo primero que tenían que hacer es encontrar un determinante, ¿no? ¿Cuál determinante? El determinante compuesto por los coeficientes, ¿no? De estas incógnitas. ¿Cuáles son? Pues es este determinante: y1, y2, y1' y y2'. ¿Y ustedes recuerdan a qué se parece esto? Si tienen funciones o tienen soluciones, la primera fila es la de las soluciones y la segunda es la de su derivada. La primera derivada, si fuera un sistema 3×3, aquí sería su segunda derivada. Entonces, ¿se recuerdan qué era esto? Pues esto no es otra cosa más que el browskiano que nosotros ya en la parte preliminar vimos, ¿no? Coincidencia o destino. El browskiano de y1 y y2 se definía como, la primera fila era la de las funciones, ¿no? Y la segunda era la de la primera derivada. Si existen más funciones, la tercera fila tendría que ser la de la segunda derivada y así sucesivamente. Entonces, en este caso, recuerdan, aquí lo importante es que tenemos que resolver este sistema de ecuaciones. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer el sistema utilizando el método de Cramer, ¿no? Método de Cramer, tendríamos que ver primero si este sistema tiene solución. Para que el sistema tenga solución, el determinante, este delta, tiene que ser distinto de 0, ¿no? ¿Y será distinto de 0? Pues obviamente sí, ¿no? ¿Por qué obviamente sí? ¿Recuerdan que son y1 y y2? y1 y y2 son funciones, son soluciones, de tal forma que y1 y y2 son linealmente independientes, ¿no? Entonces, si y1 y y2 son linealmente independientes, también vimos en la parte preliminar que si son linealmente independientes, el determinante o el browskiano es distinto de 0. Entonces, como y1 y y2 son funciones linealmente independientes, el browskiano es distinto de 0, por lo tanto este sistema siempre va a tener solución, ¿no? Una solución única. Ajá. Ok, entonces recuerdan también qué más se hacía. Ok, cuando nosotros teníamos, ¿cómo calculábamos? U1 lo calculábamos como, bueno, vamos a, si le denominamos como delta, a este le denominamos, ¿cómo le denominaremos para que se entienda? W1, vamos a ponerle W1, ¿no? W1, ¿qué sería? W1 sería, si queremos determinar el valor de U1, entonces tendríamos que calcular el determinante W1, en donde los coeficientes de la incógnita que yo quiero calcular, la columna de esos coeficientes se elimina y se cambia por la de la solución, ¿no? Es decir, 0 y g de x, y simplemente, bueno, la parte del browskiano, del delta, al general, eliminamos la columna de la incógnita que yo quiero calcular. En este caso yo quiero calcular la columna o la incógnita U1'. Entonces elimino la columna que tiene esos coeficientes y pongo la de las soluciones, ¿no? Entonces en este caso elimino esta columna y pongo la de las soluciones, y simplemente la otra columna pues la mantengo igual, ¿no?
y2'. Esto sería W1, por lo tanto U1', pues simplemente como está definida como W1 entre el browskiano. Ajá. Y ahora yo hago lo mismo, ¿no? Con U2. Ahora, si yo quiero calcular la incógnita U2', ¿qué tengo que hacer? Pues al determinante a delta, quito la columna que interviene en los coeficientes de esa incógnita que yo quiero calcular y pongo la de las soluciones, es decir, W2. ¿Cómo quedaría? W2, quito del determinante delta la columna de la incógnita que yo quiero calcular, en este caso es U2', ¿no? Quito esta columna y pongo la de las soluciones. Entonces pongo simplemente la primera columna, se queda igual, Y1 y Y1', y en la segunda columna ahora sí quito la de los coeficientes y pongo la de las soluciones, W2, y entonces obtengo que W2' va a ser igual a W2 entre W. Si yo tuviera una ecuación diferencial de tercer orden, pues entonces aquí me va a aparecer, primero va a haber un determinante de 3 por 3, ¿no? Entonces aquí W aparecería una tercera función. Bueno, ahorita lo vemos generalmente, ¿no? Pero en este caso ya saben por dónde va el truco, ¿no? Ok, entonces ya sabemos cuánto vale U1, bueno, cuánto vale U1'. De hecho, para este caso en particular, bueno, para este caso pues simplemente nosotros podríamos hacer directamente el W1, ¿no? ¿Cuánto sería? Para este caso que nosotros tenemos U1' sería el W1, ¿cuánto vale? Este por este es 0, entonces me quedaría menos Y2 multiplicado por GX, ¿no? Recuerden, un determinante de 2 por 2 simplemente la multiplicación de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria, ¿no? Entonces esto sería entre W y U2'. W2, ¿cuánto es W2? Multiplicar diagonales sería Y1 por G de X y dividido entre el browskiano. Ajá. Ahora sí, ya sé cuánto es Y2, cuánto vale G de X, cuánto vale el browskiano. Todos estos elementos yo los tengo porque pues si tengo las soluciones homogéneas, entonces tengo sus derivadas, ¿no? Entonces a partir ahora sí tengo todo esto de aquí. Entonces pues simplemente si sé cuánto vale U1' es esto, entonces U1 como tal sería cuánto menos la integral de ¿qué? De Y2 multiplicado por G de X entre el browskiano, ¿no? Y todo esto respecto a X. Y de la misma forma U2 sería la integral de ¿qué? Y1 G de X y dividido entre el browskiano, todo esto respecto a X. Y ya sé cuánto vale U1 y cuánto vale U2. Por lo tanto, ¿recuerdan cómo propuse yo mi solución particular? Mi solución particular yo la propuse como una solución particular era de la forma U1 por Y1 más U2 Y2, donde U1 vale esto y bueno, vamos a ponerlo, ¿no? Vamos a ponerlo una vez en la vida. YP, la solución particular, vale 1, que es menos la integral de Y2 G de X dividido entre el browskiano respecto de X. Esto es 1, ¿no? Multiplicado por Y1 más
U2, ¿cuánto vale U2? La integral de y1 por g de x dividido entre el browskiano a respecto a x, falta respecto a x, y multiplicado ahora sí por y2, ¿no? O sea, ya que encontré yo mi valor de 1 y u2, simplemente sustituyo en mi expresión. Entonces esta sería la solución particular. Entonces, ¿cuánto quedaría la solución general a esta ecuación de segundo orden? ¿Cómo quedaría mi solución general? Pues la suma de la homogénea más la particular, ¿no? No lo voy a poner aquí porque pues sería un término bastante grande, ¿no? Entonces, en este caso, simplemente pongo la solución general, pues simplemente va a ser YH, la solución a la homogénea asociada, la ecuación homogénea asociada, más la solución particular, ¿no? Donde y de h pues era una constante multiplicado por y1 más otra constante multiplicado por y2, y voy a apuntarla acá nada más de forma que aparezca aquí, ¿no? Más mi solución particular, ¿no? Donde la solución particular es esta que aparece aquí. Esta sería mi solución general. Bueno, hasta acá, ¿no? C1 Y1 más C2 Y2 más la solución particular. Ahora sí. Esta sería la solución general a mi ecuación diferencial de segundo orden, ¿no? Donde esta y pues obviamente es esta que yo encontré aquí. Ajá. Eres grande, Drake. Entonces, miren, en esta parte no es importante, bueno, generalmente nunca se recomienda aprenderse las fórmulas con las que uno trabaja, ¿no? Sino que simplemente el procedimiento, aprenderse el procedimiento, entender la idea básica del procedimiento. Si ustedes lo hacen, pues no necesariamente o no necesitan aprenderse todas esta fórmula que aparece aquí, ¿no? Estas expresiones no necesitan aprendérselas, ¿no? Pues son bastante luego complicadas de aprendérselas, pero en este caso la verdad es bastante engorroso el procedimiento. Si ustedes hacen, cada vez que se enfrentan a un tipo de problemas, hacen todo esto, entonces es bastante engorroso. Entonces lo importante aquí es que entiendan el procedimiento, y a partir de eso, si lo entienden, pues entonces ya pueden aplicar las fórmulas como tales, ¿no? Entonces, pues simplemente, ¿qué hay que hacer? Es fácil. En esta parte memorizar las fórmulas no es tan complicado, ¿no? Pero eso de memorizarlas, siempre y cuando se tenga ya entendido lo que es el procedimiento, de dónde salen estas fórmulas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En este caso vamos a analizar o vamos a hablar sobre la ecuación de segundo orden. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si nosotros tenemos una ecuación de segundo orden, ¿qué es lo que hacemos? Pues nosotros sabemos que, en resumen, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una ecuación de segundo orden, yo sé que la solución general va a ser una solución homogénea más una solución particular. Entonces lo primero que tenemos que encontrar son las soluciones de esta ecuación homogénea asociada, ¿no? Esta ecuación homogénea asociada va a estar compuesta por una constante C1 por una solución, más una constante C2 por otra solución, ¿no? Ok, entonces estas soluciones, entonces ahora sí, nosotros vamos a encontrar esta solución particular. La solución particular la proponemos como YP igual a U1, Y1 más U2 por Y2. Proponemos esta solución
una estructura similar, pero en lugar de constantes, funciones. Ok, entonces donde está U1, vamos a saber que U1' pues siempre va a ser W1 entre el browskiano, ¿no? Y W2 va a ser W2' va a ser W2 entre el browskiano. Recuerden, esta W1 es el quitar la columna de los coeficientes, del coeficiente de la incógnita que yo quiero calcular, poner la parte de los resultados, ¿no? Y el browskiano pues simplemente es, recuerden el browskiano cómo se define, la primer fila de un browskiano es las funciones, la segunda es sus primeras derivadas, la tercera es su segunda derivada de acuerdo al orden que se tenga la ecuación diferencial, ¿no? Entonces en este caso solamente tenemos una ecuación de segundo. Entonces hasta aquí ya yo obtengo esto. Obviamente entonces a partir ya tengo U1' y U2'. Entonces simplemente U1' va a ser va a ser la integral de U1' respecto a X, ¿no? Y U2 va a ser la integral de U2' respecto a X. Y entonces ya simplemente sustituyo en mi solución particular, y la solución particular la sustituyo en mi solución general. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos, supongamos ahora, antes de irnos al grado enésimo, ¿no? Bueno, de una vez, ¿no? Supongamos que nosotros tenemos una ecuación diferencial de la forma necesariamente en este caso no necesitamos, bueno, podemos ponerlo así, ¿no? AN, la derivada enésima, más AN menos 1, la derivada enésima menos 1, más A1 de 1' más A0 y igual a g de x. Supongo que ustedes tienen una ecuación diferencial de enésimo orden. Entonces, ¿cómo ocupan cómo resuelven la parte de variación de parámetros? Entonces lo que tienen que hacer es, lo primero que tienen que hacer es encontrar la solución homogénea, la solución a la ecuación homogénea asociada. Es decir, van a encontrar ¿cuántas? Pues van a encontrar n soluciones, ¿no? Más C2, Y2, más Cn, Yn. Ok, entonces ustedes ya tienen las soluciones a la ecuación homogénea asociada. Entonces ahora sí, simplemente proponen, ya que tienen eso, pues ya pueden proponer el browskiano de Y1, Y2, Yn, ¿cómo está definido? Como en la primera fila aparecen las soluciones. Y1, Y2, ¿cuántas soluciones tenemos? Yn. La segunda aparecen la primera derivada, ¿no? A cada de todas sus soluciones. Y1', Y2', Yn, primera derivada. Así sucesivamente hasta el último renglón será la derivada enésima menos 1 de 1, o la derivada enésima menos 1 de la segunda solución, así hasta la derivada enésima menos 1 de la solución Yn. Este sería el browskiano general, ¿no? Entonces ahora sí, pues simplemente la solución particular, en este caso, pues la proponen como U1, Y1, más U2, perdón, aquí es U2, Y2, más N, Yn, donde U1, ustedes van a saber que es W1 entre
el browskiano. U1', perdón. U2' va a ser W2 entre el browskiano. Así sucesivamente hasta UN' va a ser igual a WN entre el browskiano. Recuerden que es W1, W2, WN. W1 es, quito la primera columna y ahí pongo la parte de las soluciones. En este caso W1, vamos a hacerlo para que se entienda. En este caso W1 sería esta forma, ¿no? Para que se entienda cómo se pone W1, ¿qué sería? Pues quitamos la columna 1 y ponemos ceros, ceros, ceros hasta el último término. Ahí es G de X, ¿no? Y pues ya ahora sí seguiría lo demás, ¿no? Y2, YN, o sea, todo lo de esto determinante, pero quitamos esta columna y ponemos 0, 0, 0 y la última G de X, ¿no? Como teníamos W2, que sería, a ver si se entendió, W2 es quitar la segunda columna, ¿no? La primera columna pues la dejamos igual. Y1, Y1', pam, 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 Y1, la enésima derivada menos 1. Quitamos la segunda columna y la dejamos, quitamos la segunda columna y le ponemos el valor de las soluciones 0, 0, y aquí va G de X, ¿no? Y aquí obviamente va YN, YN', y así, YN, su derivada enésima menos 1 de YN. Esto sería W2, y así podríamos hacer un W3, ¿no? W3, quitamos la tercera columna y ahí ponemos la fila de 0, 0, 0 y en el último valor G de X. Así es como se va construyendo. Entonces ya sé cuánto vale U1', U2, UN, pues simplemente U1 va a ser la integral de U1' respecto a X, ¿no? U2 va a ser la integral de U2' respecto a X. Y así sucesivamente UN va a ser la integral de UN' respecto a X. Y ya tengo U1, U2, U3, UN. Simplemente sustituyo en mi solución particular, ¿no? Ya tengo los valores de U. Entonces recuerden, da una ecuación, lo primero que tienen que hacer es solucionar su ecuación o encontrar su solución a la ecuación homogénea asociada. Encuentran Y1, Y2, YN, forman su browskiano. A partir del browskiano entonces ya pueden determinar cuánto vale U1', U2', UN'. Ya que tienen eso, pues simplemente U1' va a ser la integral de lo que encontraban aquí, U2' va a ser la integral de lo que encontraban aquí, y U1 va a ser la integral de U1', U2 la integral de esto que encontraban aquí, y UN la integral de esto que encontraban aquí. Y pues entonces ya solucionó el problema porque ya tenemos los valores de U1, U2 y UN, ¿no? Entonces está bastante, no está tan complicado, ¿no? Pero lo vamos a entender este procedimiento con ejemplos particulares, ¿no? Pero esta es la idea general. Antes de que yo les hubiera dado esto, pues simplemente encuentren esto. Quise explicarles bien de dónde salen este W1 entre N, o por qué U1', ¿no? O U2', ¿qué son estas cosas? Entonces, antes de dejarles simplemente estas fórmulas, quise explicarle o que entendieran el procedimiento de dónde aparecen todas estas expresiones que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, cuando nosotros tengamos un problema de este tipo, pues simplemente vamos a aplicar este procedimiento, ¿no? Repito rápidamente. Solucionamos, encontramos la ecuación diferencial homogénea a la solución a la ecuación homogénea asociada. Encontramos, dado eso, entonces encontramos Y1, Y2, YN, que son soluciones a la ecuación homogénea asociada.
A partir de eso calculamos el browskiano y calculamos los valores de U1', ¿no? Definidos de esta forma, ya que tengo U1', U2', UN', pues simplemente integro para encontrar los valores de U1, U2, UN y se acabó, ¿no? Bueno, pues ya para no hacerlo más largo esto, nos vemos en un próximo video en lo que vamos a poner en práctica esto que acabamos de aprender, ¿no? Bueno, pues cuídense mucho, nos vemos en un próximo video. Recuerden, aquí ya vamos a poder ocupar otro tipo de funciones, no solamente las que hemos trabajado anteriormente, ¿no? Bueno, cuídense mucho y recuerden, ánimo, bye.